Salud. Desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos pidiendo el almuerzo y la cerveza helada, les habla el epistemólogo ebrio, Gabriel Paravano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos como pregunta: ¿las mujeres pueden hacer ciencia? Y bueno, no solo Marie Curie hizo ciencia. Una fresca mañana del 12 de marzo de 1679, en el barrio Nuestra Señora de las Buenas Nuevas, sí, así se llamaba, del segundo distrito de París, al terminar la misa del domingo, unos hombres encapuchados interceptaron saliendo de la iglesia y a la vista de todos los feligreses a una señora bajando por la escalinata. Luego de pasar un tiempo en las mazmorras y unas horas de interrogación que excepcionalmente no incluyeron empulgueras, rueda, potro, bota española y otros elementos de tortura, se obtiene una confesión y una lista de cómplices más que sorprendente, como sean el de Catherine Trianon, nacida en 1627 y muerta en 1681, adivina, envenenadora y curandera, o Madame de Montespan, nacida en 1640 y muerta en 1707, dama de compañía de la cuñada del rey de Francia, Luis XIV, y también su amante. El Tribunal de la Inquisición, siguiendo a pie de la letra uno de los primeros escritos de criminología, el tratado Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, declaran culpable de brujería a esta señora. La condena: muerte por fuego. Así, el 22 de marzo de 1680, poco más de un año después de esa presión en las escalinatas de la iglesia y en la plaza pública de Place de Grève, a las orillas del Sena, con un saco de pólvora en el cuello, Catherine Desage, la Boisson, la vecina, fue quemada viva en la hoguera. La muerte de Catherine es una de las aproximadamente 6.000 mujeres más que fueron víctimas de la acusación de brujería durante la Edad Media. Sus cargos incluían el de envenenadora, adivina, quiromante y abortera. Estos dan una clara muestra del temor y de la idiosincrasia del que conocimiento en la mente femenina no solo produce maldad o consecuencias negativas, sino que también es innecesario. Pero, ¿realmente es así? Claramente creo que no, pero para entender qué hace la epistemología con todo esto, conviene que hablemos nociológicamente de las brujas, o una teoría del conocimiento de las brujas. ¿Por qué hablamos de brujería en un podcast de epistemología? Pues el conocimiento sistemático, si bien actualmente encuentra su mejor forma en las ciencias, esto no quiere decir que se hayan ensayado otras expresiones. Uno de ejemplos de esto es la magia en la Edad Media. Bueno, a ver, parece que la filosofía de la ciencia se puso un poco mística. Entre los siglos XIV y XVII, ¿a quiénes cuernos se les llamaban brujas? Bueno, todas las mujeres que hacían magia baja, magia blanca, magia blanda, o como le quieran decir los historiadores, era aquellas que hacían el uso de hierbas y técnicas manuales para realizar rituales específicos u obtener recursos mágicos. Por ejemplo, pócimas de amor, venenos, bálsamos, pastas de cicatrización o simplemente ayudar a parir con el menor dolor posible. Es decir, las brujas eran quienes hacían magia baja, magia blanca o magia blanda. Entonces, en oposición a este nivel 1 de la magia tipo de calabozos y dragones, se les presentaba el nivel 1000. Es decir, la magia alta, la magia negra o la magia dura, o como sea que aparezcan en los checkpoints de los juegos del medioevo. Este contrasaber, es decir, la magia alta, era un saber que también se servía de elementos, pero incorporaba artilugios y tecnologías que solamente eran accesibles por una élite social que era mayormente masculina, que estaba orientado a resolver destinos o comprender designios divinos. Por ejemplo, mediante la astrología, conocer la influencia de los astros, o mediante la alquimia, transmutar el plomo en oro. Como Milazzo, como la pizza, de la serie de los simuladores, uno se termina preguntando: ¿qué es lo que pasa acá? Respuesta:
Se dividen los oficios según el género. Se divide el acceso al conocimiento y al reconocimiento de que alguien es un sujeto válido para producir saberes según con qué órganos sexuales ha nacido. Y ahí no hay chiste. Veamos. Estas brujas, ¿de qué trabajaban? Bueno, había como 3 trabajos claros. Primero, el de cocineras y perfumistas, lo que suponía el desarrollo y la producción de conocimientos de botánica, agricultura, química. Segundo, también trabajaban de curanderas, lo que supuso el desarrollo y la producción de conocimientos de enfermería y de medicina. Y tercero, también trabajaban de parteras, que va de la mano con la enfermería y la medicina, y también con el desarrollo y producción de conocimientos de obstetricia y de herbología. Pero, ¿estos saberes fueron partícipes del nacimiento de la ciencia moderna? Claro que sí. Ahora, ¿fueron reconocidos como aportes femeninos? Y en el momento no. Es más, aún hoy se encuentran posiciones que reniegan de que las mujeres hayan contribuido al nacimiento de la ciencia moderna, porque se consideró que solo la magia alta fue precursora de la ciencia moderna, como la química o la astronomía. ¡Ja! ¡Qué casualidad! Justo la magia realizada por los hombres fue la magia que fue precursora de la ciencia. ¡Buah! ¿Qué nos toca a nosotros? Avancemos un poco. Primero le diremos adiós a Catherine la vecina. Catherine, que la fuerza te acompañe. Y vamos a la edad moderna. Sí, seguramente que aquí la mujer tiene un poco de reconocimiento. Bueno, no. Partiendo del hecho desde que el siglo XII hasta el siglo XIX la mujer no podía estudiar en las universidades. Y siguiendo con que el modelo masculino de la mujer científica era aquella mujer que solo podía hacer ciencia, sí. Primero, participaba en un alto grupo socioeconómico, es decir, se tenía toda la plata del mundo. Segundo, estaba bajo la guía y protección de un hombre. Y tercero, si seguía los proyectos de investigación encabezados y definidos por los hombres. ¡Qué cosa, che! La gente luego se sorprende al leer los artículos de Marie Curie que ella siempre aparezca en segundo lugar. Primero el nombre de su marido, Pierre Curie, luego el de ella. A ver. Quizás durante la expansión colonial europea, allá por el 1830, con la pérdida de casi 5 millones de hombres. Y bueno, para asegurarnos le sumamos la Guerra Civil Norteamericana entre 1861 y 1864, lo cual supone la muerte de 3 millones de hombres, podamos encontrar un intento de equilibrio de la balanza. A ver, quizás las mujeres empiezan a ser reconocidas. Bueno, sabemos que en esta pérdida de casi 8 millones de hombres, encontramos que millones de mujeres que estaban ocupadas, entre comillas, en el trabajo, el matrimonio, se vieron en precariedad económica porque se les fue el sustento del hogar. Y consecuentemente el Estado también se encontró con precariedad económica porque no había más hombres que trabajan. Así que algo más o menos pasa. Luego de que toda esta precariedad suceda, es decir, después de 1860, a partir de 1880 aproximadamente y 1920, las universidades europeas abrirán sus puertas a las mujeres. Vamos, una buena. Pero, y este es un gran pero, ¿qué les pasó a los, entre comillas, machos peludos ante esta inesperada e indeseada feminización de la ciencia, como se decía en aquel entonces? Bueno, ¿qué hace esta gente que manejaba las universidades y de repente se vio que entraban mujeres para tener una mano de obra especializada? Y deciden hacer un corte. ¿Cómo? ¿No era que habíamos dejado atrás la separación entre el saber alto y bajo según el sexo? Bueno, parece que no. Parece que si bien la historia no se repite, sí rima con ella misma. La feminización de la ciencia llevó a una segregación vertical y horizontal. Vertical porque las mujeres ocuparían ahora puestos auxiliares y subalternos, es decir, podían ser profesoras de ciencia en los institutos y ayudantes de profesores en la universidad, pero no así profesores en la universidad, ni ser directoras de los institutos. Y horizontal porque encabezaron ciencias que solamente eran para los llamados en ese entonces campos femeninos. Por ejemplo, la economía doméstica, la química cosmética, la embriología, la reproducción, la botánica, la agricultura, la enfermería o las ciencias del cuidado de la salud.
Curiosamente, se empezó a ocupar los puestos que antes eran correspondientes a la magia blanda. Bueno, pero a ver, avancemos un poco a ver cómo nos van en finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Quizás acá la cosa mejora. Entre 1960 y 1995, la población femenina a nivel universitario creció al punto de ocupar casi el 50% de la población educativa. Para el 2006, la participación mundial de las mujeres en las ciencias es del 30%, y para el año que corre, 2018, los grados universitarios nos encontramos que el 59% de las maestrías son ocupadas por las mujeres y el 53% de los doctorados son ocupados por las mujeres. Es decir, que estos números parecen ser positivos, es decir, las mujeres son las que más estudian a nivel mundial. Pero otro pero más, a la hora de realizar y encabezar las investigaciones que comprenden a eso que se llama progreso científico, las mujeres solo representan el 29% de la participación en las investigaciones científicas y solo el 20% de ellas son autoridades en comités científicos europeos. ¿Qué tal, Pascual? Parece que la segregación vertical y horizontal sigue siguiendo. Pero bueno, a ver, no le peguemos a Europa. Veamos la paja en nuestro propio ojo. En Latinoamérica y el Caribe representan las mujeres al 40% de la población científica. Estas son cifras de 2018. Y el 53% de las participaciones en investigación. Es decir, que la mayoría de las investigadoras científicas son mujeres. Pero se concentran en disciplinas como de las ingenierías, las tecnologías y las ciencias agrónomas, como repitiendo un leitmotiv. Es decir, parece que el nombre del oficio cambia, pero siguen ocupándose o siguen dándose oportunidades de ocupación a las mujeres en las ciencias y disciplinas que están directamente relacionadas con el uso de las hierbas, los partos y lo auxiliar. Para colmo de males, solo el 25% de las investigadoras en Latinoamérica y el Caribe ocupan cargos superiores. En palabras de la psicóloga y doctora Mabel Burí, cito: hay un techo de cristal, una especie de barrera invisible que aparece justo cuando una mujer se acerca a la cumbre de sus aspiraciones. Y también hay antiguas creencias que vinculan la expectativa de las personas según su género. Fin cita. Ante esta realidad social e histórica surgen las epistemologías feministas, una epistemología social preocupada en cómo la ubicación social del conocedor afecta a qué y cómo conoce. A ver, veamos un poco esto. En primer lugar, la ciencia es una actividad social específica, como ya lo decía Kuhn, que produce un conjunto de teorías, de sistemas, de enunciados que son creíbles, legitimados y comprobables. Por ejemplo, la teoría de la evolución, los sistemas caóticos o el simple enunciado de que el choque de corrientes de aire de distintas temperaturas producen el fenómeno de precipitación conocido como lluvia. Y un largo etcétera. Ahora, la ciencia, como toda actividad social, también responde a un orden que es la estructura en su forma de expresarse y desarrollarse. Hay jerarquías, hay modalidades, hay lugares, hay historias, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que exista este orden debe existir organizadores sociales. Por ejemplo, ser estudiante, ser graduado, ser director, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el género, para las epistemologías feministas, es uno de esos organizadores sociales, y comprender el rol del género y las relaciones que establece con otros organizadores sociales, por ejemplo, ser estudiante más el género masculino, ser director más el género femenino, o ser docente más ser transgénero. Todo esto contribuye a entender cómo se configura el quehacer científico. Es decir, que una epistemología feminista busca identificar formas de acción e intervención para lograr que los organizadores sociales existentes sean equitativos. Cualquier epistemología feminista pretende como mínimo tres cosas.
Primero, ser explicativa, dar una teoría del género a responder cuál ha sido el papel de la mujer en la ciencia, un poco con lo que vimos cuando estábamos hablando de las brujas. Segundo, ser transformadora, realizar una crítica a una forma de hacer ciencia al tratar de responder qué prácticas se han dado para que se instituyan las formas y los agentes de ciencias actuales. Por ejemplo, responder por qué hay tan pocas mujeres directoras de proyectos de investigación en el 2018. Y tercero, ser emancipadora, proponer una acción al responder cuáles modificaciones institucionales y o prácticas deben implementarse para equiparar las funciones de los agentes participantes. Básicamente, cómo lograr ser de menor forma discriminadores. Vamos, que lo que se está poniendo en entredicho es esa inocente afirmación que no tiene nada, es sospechar de la inocencia de la afirmación que dice lo siguiente: la razón es igual en todos los hombres. ¿Por qué sospechamos de eso? Pues no existe un individuo abstracto, alguien puramente racional que sea carente de historia, de cultura, de sociedad. Toda producción de conocimiento está necesariamente localizada por el momento histórico, por la cultura que lo rodea o, como dice la epistemología feminista, por el sexo y el género. Esto hace relevante entonces preguntarse por quién cuerno está ciencia, cuándo está ciencia, cómo lo está haciendo, en dónde lo está haciendo, y se hace responsable por esto, se hace responsable por el tipo y la idea de ciencia que reproduce. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que la mayoría de los científicos reconocen que están reproduciendo un modelo masculino de hacer ciencia? Se lo dejo para que piensen. Pero para que no queden dudas, en primer lugar, históricamente, la estructura de la ciencia ha sido antidemocrática, porque existe un perfil masculino respecto a la gente productor de saber científico. Ya lo hablamos, ¿cuál es el modelo del científico? Uno cuando habla de una eminencia científica se imagina un hombre de mediana edad, de clase media, europeo, blanco, etcétera, 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 etcétera. En segundo lugar, las ciencias, ¿qué ha pasado? Han reproducido un prejuicio sexual que, si bien no ha sido creado en contra de la mujer, tuvo efectos intolerablemente negativos contra ella y contra otros, por ejemplo los homosexuales. Esto no es otra cosa que decir que detrás de las ideas de objetividad, de neutralidad, de racionalidad de la ciencia, se ha terminado por garantizar una compleja estructura de poder. En tercero y último lugar, es necesaria, dice la epistemología feministas, una reformulación del quehacer epistémico. Tenemos que abandonar la función normativa, es decir, definir cómo se hace ciencia, para poner una función crítica a los agentes cognitivos. Esto es, dejar de decir esta es la única manera de hacer ciencia y empezar a preguntarse cómo realmente se hace ciencia, admitiendo que el agente cognitivo de la sociedad moderna científicamente orientado ha sido este hombre, ha sido este occidental, ha sido este blanco de clase media, educado, por lo que sus prácticas y sus productos están condicionados a sus horizontes. Es decir, que hay un pequeño sesgo que se ha ido retroalimentando históricamente, en donde los problemas de la ciencia, los enigmas de la ciencia, los productos de la ciencia, al ser mayoritariamente representados por los hombres, han respondido a sus intereses. Pero bueno, la cerveza se va acabando, por lo que queda decir lo siguiente: en lugar de lamentar el hecho de que cada investigación se ajusta a intereses y valores, debemos promover la pluralidad de investigaciones. Debe aceptarse la pluralidad de intereses y valores como una característica normal de la ciencia. Y la ciencia feminista es un programa más en un conjunto de programas que está luchando por un acto de justicia epistémica. Justicia epistémica, justicia epistémica, es decir, buscar evitar el olvido y la supresión por medio de la ignorancia al quebrar la frontera entre los conocimientos y los conocedores. No existe esa frontera, el conocimiento tiene sentido para alguien que quiere conocer. Entonces se busca evitar caer en cualquier forma de conocimiento esencialista, en donde el grupo social tiene un punto de vista, naturaleza fija, necesaria, y se busca evitar
evitar esa búsqueda de privilegios, esa promoción de privilegios epistémicos automáticos a cualquier punto de vista particular. Nadie, por ser mujer o por ser hombre, tiene un punto de vista epistémico privilegiado. No es que la mujer va a hacer mejor ciencia que el hombre o que el hombre hace mejor ciencia. Son distintas visiones e intereses. El tema está que histórica, tradicional, institucionalmente se ha garantizado y promovido un solo interés y un solo valor. Buah. Con este último sorbo hago una mínima lista de mujeres que contribuyeron a las ciencias. ¿Les parece? A ver, Lucy Hutchinson, nacida en 1620 y muerta en 1681, la primera traductora del Rerum Natura de Lucrecio, libro fundamental para todos los materialistas de la ciencia moderna. Otra, Lydia J. Roberts, nacida en 1879 y fallecida en 1965, nutricionista y profesora asistente de la Universidad de Chicago. Emmy Noether, nacida en 1882 y fallecida en 1935, matemática que explicó la simetría física y la conservación de energía. ¿Qué tal? Rosalind Franklin, nacida en 1920 y muerta muy joven en 1958, quien no solo fue pionera en la investigación del virus del mosaico del tabaco y de la polio, sino que descubrió la estructura de doble hélice del ADN. ¡Qué grande! Mae Jemison, nacida en 1952 y con 62 años vivite coleando. Es la primera mujer afroamericana que ha viajado al espacio y es la directora del proyecto 100 Years Starship, orientada a los viajes interestelares. Tomá mate. Y a ver, por casa, ¿cómo andamos? Tenemos a Rebecca Hersherman, nacida en 1903 y fallecida en 1986. Fisióloga y bióloga, quien propuso la teoría de Hershman, es decir, su apellido, sobre la toxicidad del oxígeno mediante radicales libres. Hola, ¿alguien le suena conocido? Adela E. Ringerlet, nacida en 1930 y fallecida en 1960, astrónoma especialista en la espectroscopía, quien cuenta con más de 100 publicaciones científicas. A ver, ¿cuántas tenés vos? Y cierro con mi favorita. Cecilia Gerson, 1859 y fallecida en 1937, primera doctora en Argentina en 1889. No se diga más. Salud a todas ellas por sus grandes servicios a las ciencias.